Qué sitio más maravilloso, idílico, Toni, joder. Lo es. Increíble. Que bueno, aquí estamos con Dolsamar, con tus mieles multipremiadas, maravillosas. Que, Toni, yo sé que, bueno, que una de tus especialidades, digamos, es la monovarietal, pues de romero, de brezo, pero quizá donde está el verdadero valor y donde más premios te han dado ha sido con la de flores, ¿no? ¿Por qué crees que puede ser esto? Digamos, la diferencia cualitativa con respecto a otras mieles. La verdad es que en Menorca la miel más abundante es la miel de flores. ¿Por qué? Porque el territorio es el que es, no hay montaña, no hay altitud, no hay grandes extensiones de una única flor, a diferencia de la península, que sí las hay, no solo de árboles frutales, sino de otros cultivos. En Menorca no ha habido nunca grandes extensiones de lo mismo. Por lo tanto, lo que predomina es una mezcla de muchas flores diferentes en un territorio pequeño. Y lo que le da la diferencia, por eso nos premian, no solo a mi miel, sino a otros compañeros de Menorca, cuando hemos empezado a enviar muestras a concursos nacionales e internacionales, pues empiezan a valorar que la miel de flores es excepcional. ¿Por qué? Porque se consigue mucha variedad de varias especies en muy poco tiempo, en muy poco territorio, en un territorio muy limitado. ¿Tú crees que hay otros factores como puede ser la salinidad, los vientos, la tramontana, puede ayudar a que tenga ese carácter especial de salinidad? Yo estoy convencido de que sí. ¿Por qué? Porque el viento del norte aquí en esta isla es fuerte, que hace que no permite que las plantas crezcan de manera especial y muy frondosas, muy abundantes. ¿Qué pasa? Que son súper resistentes, son muy resistentes al clima, se han adaptado tan bien al territorio que generan una potencia en su néctar extraordinario. Toni, de la bresca esta tan preciosa que hemos estado viendo antes, hasta que llega al tarro, ¿cuál es el proceso? Básicamente, el néctar de las flores es el mecanismo que utilizan las flores para atraer a los insectos para polinizar sus frutos, o su flor, su fruto, para que salga un fruto. Ese néctar aproximadamente tiene un 60% de humedad. Las abejas lo recolectan, lo liban, lo recolectan, lo introducen en la colmena y poco a poco se la van pasando de una a otra hasta que bajan ese porcentaje hasta el 18, 19, 17%, dependiendo del clima, dependiendo del tipo de flor, etc. Cuando está lista esa miel con el nivel de humedad adecuado, es lo que hemos visto antes, y significa que está lista la miel. Eso lo extraemos con una centrifugadora. Antiguamente se prensaba todo y por goteo, por decantación, bajaba toda la miel, pero hoy en día con las máquinas pues centrifugamos esos panales y luego filtramos y luego maduramos en unos depósitos de inoxidable, de acero inoxidable, y durante una semana, 10 días, por decantación, elevan cualquier impureza. Pensad que la miel tiene un 40% más de densidad que el agua, con lo cual es muy densa y cualquier impureza sube. Luego limpiamos esas impurezas y ya procedemos a su envase. ¿Los depósitos van separados, entiendo, flores y las monovarietales? Cuando tenemos una floración, una miel monofloral, intentamos separarla, evidentemente, porque, por ejemplo, en Menorca el brezo de invierno lo podemos cosechar en diciembre, principios de enero, el romero lo podemos cosechar en marzo, abril, y luego la de flores ahora, en junio, principios de julio. Depende de la época del año. En otras partes de la península, con la transhumancia, se suele cosechar de manera mucho más habitual, mucho más frecuente. Cada vez separamos las mieles en diferentes depósitos.